Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico de Proverbios, del fantástico libro de los Proverbios. Pero como siempre, antes vamos a orar, a invocar al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos, Padre bueno, como siempre te pedimos el don precioso del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros, de los hermanos que van a ver estas clases, de mí, de Jorge, de todos, y unja nuestro corazón con su santa presencia, con sus dones, con sus carismas, para poder así transmitir el mensaje de la palabra y construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Como estoy seguro que alguien me va a preguntar dónde ha ido a parar la Virgen que usualmente está detrás de mí, pues la Virgen está, bueno, vamos a ponerla para acá, se ve mejor. La Virgen está acá atrás porque está en el centro y porque la semana pasada fue su fiesta y por eso la tenía con adornada, con flores y todo eso pues atrás de mí. Por eso es que no se ve en la esquina. Ya saben que no la he quitado, está muy bien iluminada detrás de mí y con muchas flores. Pues vamos a ver Proverbios 7, muy interesante lo que nos habla Proverbios 7 sobre la sabiduría y el discernimiento. Aquí más que nada estamos viendo hermenéutica. Hermenéutica es viendo cómo cogemos esta enseñanza que se dio hace 3000 años prácticamente, cómo cogemos esta enseñanza y la aplicamos en nuestra vida de hoy, del siglo XXI. Por eso Proverbios es tan interesante. Vamos a leer el versículo del 1 al 4 y dice así: Hijo mío, guarda mis palabras, conserva contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos, átalos a los dedos, escríbelos en la tabla del corazón, declara la sabiduría, tú eres mi hermana, llama al discernimiento amigo. Tremendo consejo, mis queridos hermanos. Como en las dos secciones anteriores que hemos hablado de Proverbios, Proverbios 1, Proverbios 5, Proverbios 6, habla contra o advierte contra la inmoralidad sexual. Ahora comienza con énfasis en guardar y entender la palabra de Dios y la sabiduría de un padre. Por supuesto, un padre que ha adquirido su sabiduría de su experiencia buena y mala y de la enseñanza de su padre, el rey David, y que al mismo tiempo pues tiene su sabiduría propia. Recuérdense que él le pidió al Señor que si le iba a dar una sola cosa, que le diera sabiduría. La implicación no es que la lectura, a nosotros en este caso la lectura de la Biblia, proporcione algo mágico, una protección mágica contra la inmoralidad sexual. Y tampoco ningún objeto, un escapulario, un rosario, no son talismanes de que tú no vas a ser tentado, porque Cristo fue tentado y eres el mismo, el santo y el puro por excelencia. A veces que creemos que estas cosas evita que seamos tentados. No, hermanos, esas cosas son símbolos del compromiso que tú tienes con tu fe, y esa fe que tú tienes, esa relación con el Señor, con el bautismo que te ha dado la Iglesia, tú la expresas por medio de esos símbolos. Esos símbolos te ayudan a recordar que tú tienes un compromiso que cumplir con el Señor, pero no son cosas mágicas que te quitan las tentaciones. Los santos son una de las gentes más tentadas que han habido. Por eso tenemos que tener también cuidado, no solo los católicos con medallas, o que vuelvo a expresar, son signos de nuestra fe, pero es algo más que el objeto, es el propósito que nosotros hacemos, que se expresa por medio de ese símbolo que se ve. Pero también los protestantes tienen el mismo caso con la Biblia. Pensar que versículos bíblicos son mágicos para protegerte de tentaciones y de situaciones, te enseñan, pero no la batalla la tienes que dar tú en tu espíritu. Es el campo
de batalla entre el bien y el mal, de las tentaciones. Eso es clarísimo en esto que está dando el consejo, pues, Salomón. Dice, si guardas los mandamientos de Dios, no caerás en ese pecado. Y le dice bien claro, para guardar los mandamientos de Dios, primero tienes que conocerlos. Si tú no los conoces, tú no los puedes guardar. Después tienes que atesorarlos. Tienes que conocerlos, después que lo conoces, lo tienes que guardar aquí, lo tienes que recordar. Aunque no te sepas capítulo y versículo, pero tienes que recordar la esencia de lo que manda el Señor. Y tercero, tienes que meditar en ellos. ¿Qué quiere decir? De vez en cuando tienes que traer esos mandatos del Señor a tu mente, analizarlo, pensar cómo lo puedes aplicar en tu vida. Ese es el consejo que nos está dando él. Y nos lo dice en una frase muy hermosa que ya lo usó el profeta Isaías. Guárdala como la niña de tus ojos. Se refiere a la pupila, el centro de la pupila. Nosotros protegemos los ojos con gafas oscuras, con cuando viene polvo. ¿Por qué? Porque son de un valor infinito para nosotros. Así debemos proteger y honrar la palabra de Dios. Salomón le aconseja también que tenga una relación viva con la palabra de Dios. Por eso dice que se le escribe en el corazón, en las tablas del corazón, diciéndole, tal como los mandamientos están grabados en las tablas que están en el arca, esos mandamientos grabados en las tablas que están en el arca no te sirven absolutamente para nada si no los tienes aquí. Eso es también, aplica para nosotros. Yo siempre digo que la salvación tiene 1 metro de largo, un pie de largo. Es pasar lo que tienes aquí para aquí, un pie. Es guardar la palabra de Dios que te la sabes de memoria y pasarla al corazón, o sea, practicarla. Porque hay mucha gente con la cabeza que tienen toda la Biblia computarizada en la cabeza con versículos y por libros, por capítulos, por versículos en la mente, pero no la guardan, no la tienen aquí. Y aquí, saberse la Biblia aquí es solamente señal de buena memoria, no de santidad. Tenerla aquí es el símbolo de santidad. Moisés habló mucho también de eso, de guardar la palabra de Dios. Claro que Moisés dice que se la amarren en la frente, se la amarren en las manos, y los judíos lo han tomado literalmente, y por eso se ponen una cajita aquí con la cora enrollada. Pero eso no, como cuando Moisés quería decir póntela en la frente, no quiere decir que se pusieran un objeto externo en la frente, quiere decir que la llevaran como una marca, como se le pone un caballo, pero en la memoria tuya. Vamos al versículo 5, que dice así: para que te proteja de mujer ajena, de la extranjera, de palabra suave. La sabiduría y el poder de la palabra de Dios nos ayuda a mantenerlos alejados de la mujer ajena. Y en este caso ya, en la hermenéutica hoy en día, en el caso de la mujer, alejado del hombre ajeno. Porque antiguamente la ley iba directamente al hombre porque la mujer estaba excluida del pacto producto del pecado y la mujer recibía la ley por el hombre. Por eso que todo se dirige al hombre. Hoy en día, después de que Cristo nos libera del pecado, somos iguales y por tanto en esta liberación femenina, entre comillas espiritual, esto se aplica tanto al hombre. Aquí dice hombre, pero cuando digo hombre, aceptémoslo como género humano. Tanto se aplica al hombre como a la mujer, porque es tanto adúltero como adúltera. De la palabra de Dios aprendemos ahora, y en este caso específicamente, sobre la estrategia del pecado y de la tentación. Aprendemos el resultado final del pecado, lo vamos a aprender y lo hemos hablado, y el grandioso beneficio de la obediencia. La palabra de Dios es la que imparte esta luz espiritual, este discernimiento, y al mismo tiempo la gracia que tenemos nosotros, que ellos no tenían, nos da la fuerza para obedecer a Dios en el área de las tentaciones, que para mí es una de las áreas más difíciles de la vida. Es el área donde el demonio nos tienta,
y ya hablamos en capítulos anteriores qué es la tentación y cómo nos tienta, no lo voy a repetir. Pero el área de la tentación es una de las áreas más difíciles de nuestra vida, donde se da la batalla entre el enemigo que nos ofrece la fruta, que luce bien, y la obediencia que Dios nos manda. Y aquí lo que nos dice la tarea de mantener a hombres y mujeres de cualquier edad, porque ya esto implica desde adolescentes y desafortunadamente a veces niños hasta ancianos. Yo estaba leyendo que uno de los lugares donde más hay estadística que se ve pornografía es en lugares de ancianos, que es algo que me dejó sorprendido y me dejó al mismo tiempo consternado. Pues imagínense que esto habla Salomón en esa época, y en comparación con la nuestra, la época de Salomón era un convento de carmelitas descalzas de la más estricta, porque ellos no tenían los medios de comunicación. Pues parece a veces imposible mantener al hombre alejado hoy en día de la inmoralidad sexual. Hermano, la batalla que estamos dando nosotros y darán nuestros hijos, nuestros nietos, más fuerte que la que pudo haber dado David, Salomón y todos los demás lujuriosos que puedan presentarse en todo el Antiguo Testamento. Primero, vivimos en una cultura secular. Una cultura secular. Salomón vivía en una cultura impregnada de Dios. Esta cultura secular está saturada, cuando te digo, yo voy a decir sobresaturada de la inmoralidad sexual, que no solo es permisiva, que te alienta en todos los lugares que tú lo ves, que te lleva a la tentación. La pornografía es ampliamente disponible. La educación no, pero la pornografía sí. Gracias a Dios, aquí en la Florida han comenzado a restringir ciertos canales de pornografía, que no se puede entrar si la persona no da sus datos. Tenemos un gran gobernador, que el Señor lo siga bendiciendo. La desconexión total que tenemos hoy de lo que es la relación sexual con engendrar hijos de Dios. O con otras palabras, la desconexión total del sexo con el embarazo. Queremos el placer, pero no queremos la consecuencia. Y muchas veces querer el placer y no querer la consecuencia lleva al asesinato, al aborto. Porque el pecado siempre tiene consecuencias en otros. Leyes que hacen más fácil divorciarse que casarse. Tecnología de los medios sociales, en los cuales tú te puedes comunicar y hacer una relación con una persona que tú no conoces ni nunca has visto, y puedes llegar inclusive muchas veces hasta el crimen y el asesinato en estas plataformas de encuentro. Una brecha grande y creciente, eso es muy importante, entre el momento que ya empieza la pubertad, que uno empieza a tener los sentimientos sexuales, y la edad promedio donde la gente se casaba. En esta época de Salomón eran muy sabios. ¿Por qué se casaban los muchachos tempranos? Porque desde que el muchacho empezaba a sentir, y la muchacha también, esa urgencia de relaciones sexuales o esa intriga por el sexo opuesto, por lo que sea, desde el momento que el muchacho estaba en la pubertad y ya empezaba a sentir, para evitar que buscara en otros lugares eso y se corrompiera, los casaban. Y por eso muchas veces, no siempre, porque el pecado siempre ha existido, muchas veces el hombre solamente conocía a su esposo y la esposa conocía solamente a su hombre por toda la vida. Ahora, de que tú entras en esa área de deseo sexual y querer conocer, a que tú te casas, posiblemente vas a pasar 10 o 15 años. Y en esos 10 o 15 años, tú experimentas desafortunadamente cosas que no es el amor, que es el placer físico, que son dos cosas diferentes.
Y eso desgasta espiritualmente. Cuando tú entras en esa fase, de todos estos años de libertad sexual que vives de 10 o 15 años, desgasta tu energía de ser fiel en el matrimonio. Establece una costumbre que va a dañar, créelo o no, tu matrimonio. Fíjate que son cosas que ni yo mismo lo había pensado, pero son ciertos. Estos factores no son los únicos, por supuesto. El cristianismo fue fundado en Roma en una cultura sexual altamente permisiva. Vuelvo a repetir, la gran diferencia no es que el hombre sea más honrado hoy, es que hoy los medios los tenemos dentro del cuarto de nuestra casa, a la distancia de un teléfono celular en la mano, cosa que los romanos y que los hebreos no tenían. No podemos dejar de hablar de esto, y por eso es tan importante para Salomón como padre. La responsabilidad de hablar de la sexualidad a tu hijo proviene de tu experiencia, no de la escuela de extraños que posiblemente, como pasa casi siempre, tengan una perversión sexual en mente. Eso es todo lo que quiere decir en este caso cuando nos dice Salomón. Si lo hacemos en la hermenéutica, traemos el consejo del día de hoy, apartarte de la mujer ajena. Para ellos todo esto que estamos hablando era la prostituta. Ese era el celular de aquella época, esa era la pornografía de aquella época. Hoy vemos que la realidad ha cambiado, y eso es lo que la hermenéutica quiere hacer. Vamos a ver el versículo 6 al 9. Y dice así: estaba yo junto a una ventana de mi casa mirando tras la celosía, y vi entre los ingenuos, distinguí entre los mozos a un joven falto de inteligencia. Pasaba él por la plazuela junto a la esquina y se encaminaba hacia la casa de ella. Ya anochecido, caído el día, a medianoche en la oscuridad. Aquí en este versículo, estos versículos, Salomón se presenta como un narrador de cuentos. Está hablando con su hijo. Se presenta ahora, va a darle enseñanza en forma de un cuento, como nuestras culturas y nuestros abuelos nos hacían cuentos para dejarnos una enseñanza, una fábula, podemos decir, que es un cuento que nos deja una enseñanza. Salomón en el Oriente se usaba mucho ser narrador de cuentos. Eso era muchas veces la televisión, hasta que existiera. Eran narradores de cuentos de pueblo en pueblo, que tenían un repertorio tremendo de cuentos, y se congregaba la gente para oírlo hacer esos cuentos. Y Salomón explica cómo que un día miró por la ventana y vio un hombre que pasaba por la calle. El hombre era joven, era simple, y dice bien claro, carente de entendimiento. ¿Les suena conocido? Yo creo que cabrían ahí muchas fotografías. Simple, como dice Proverbio 1.4 y Proverbio 1.22. Esta simpleza no es torpeza, sino inexperiencia y credulidad. Es alguien que no tiene experiencia y se lo cree absolutamente todo. No tiene educación en cuanto a sabiduría. Es una persona que necesita que le instruyan. Pero generalmente estos simples que necesitan que lo instruyan son los que piensan que se lo saben todo. La idea de joven falto de entendimiento se repite 2 veces para dar énfasis. Este hombre primero no tiene la experiencia que da los años para guiarlo en el camino de la sabiduría, y tampoco evidentemente ha buscado la sabiduría de Dios. Un hombre joven lleno de pasiones, que es propia de la juventud, lleno de energía, lleno de exceso de confianza en sí mismo y sin ninguna experiencia que lo pueda detener o lo pueda hacer reflexionar. Por supuesto que no solo joven se va a enfrentar al desafío a la pureza. Los hombres y mujeres de todas las edades tienen sus desafíos para una vida de pureza, una vida bajo el 6º mandamiento en la ley de Dios.
Yo le decía a un hermano el otro día que me decía, yo no sé, yo esperaba que después de viejo yo iba a tener menos interés sexual. Y yo le decía, mira hermano, hasta el momento antes que te vayas a morir todavía vas a tener esa tendencia. Eso es una batalla que no solo es de los jóvenes, ya después la gracia y el discernimiento y la disciplina te ayuda a controlarlo. Pero no quiere decir que porque pongas viejo te vuelvas puro. Olvídate, no es el caso. Incluso cuando un joven tiene el deseo de la pureza moral, hay cantidad de cosas que le hacen la vida totalmente imposible para vivir la sabiduría de Dios. Mire, el joven, que se da más que los ancianos, por supuesto, el joven tiene la energía juvenil, un exceso de testosterona, y las mujeres también, de otros componentes, es tremendo. También junto con eso tiene el sentido de descuido, nada me importa, todo va a estar bien. También influye el deseo de obtener independencia. Yo soy un hombre, ya yo soy una mujer adulta, yo soy independiente, yo hago lo que yo quiera, así me demuestro que yo puedo hacer lo que yo quiera. No tiene madurez física y sexual. Y si tiene madurez física y sexual, le falta la madurez espiritual y moral. Si es una persona que tiene la familia, una posición, tiene el dinero y tiene la libertad que este dinero trae. Tiene lugares donde reunirse con mujeres y hombres jóvenes, muchas veces vestidos más que indecorosamente, y todo eso fomenta la impureza moral. Tiene el espíritu de la época en que vivimos, que promueve la inmundicia moral para todo el mundo. Tiene la presión de querer ser aceptado por los compañeros o por las amigas, que posiblemente estén enfrentando los mismos desafíos. Tiene un mundo que le dice diviértete, que cuando eres joven, que después, ¿cuántas veces ustedes han oído? Aprovecha ahora que eres joven. Aprovecha que eres joven y posiblemente estés poniendo el fundamento de un matrimonio desdichado y de una vida errante sin tener el ancla espiritual de una persona que sea la mitad tuya o que los dos sean uno en Dios. Sin embargo, todavía hasta el día de hoy la sabiduría de Dios y los consejos pueden ayudar mucho al joven. El Señor quiere honrarle al joven y al viejo el peso de la esclavitud del pecado, porque, queridos hermanos, el pecado es un peso. El pecado te da placer en el momento, pero después se convierte por todo el resto de la semana, de los días, de lo que sea, como un peso. Se convierte como una cadena. Y peor cuando se convierte en un hábito, porque termina siendo un vicio. Eso tenemos que pensar eso. El pecado nos ata. Yo sé, y una cosa que he dicho, el único pecado que no da satisfacción es la envidia. Todos los pecados dan satisfacción. Pecado sexual, todo eso da satisfacción en el momento en que después te amarres a una cadena pesada de llevar. Pero la envidia no da, ni siquiera en el momento que cometes el pecado de envidia, da satisfacción. Pero bueno, este es otro tema. El joven que es simple, pues es falto de entendimiento. Su capacidad de comprensión, su cabeza va a estar totalmente vacía o llena de humo. El Salmo 119:9 le da una sabiduría tremenda a un joven. Dice, ¿cómo puede un joven limpiar su camino? Al escuchar a tu palabra. Dice Salomón en su cuento que iba camino a la casa de ella. Con la falta de experiencia de este joven, era un objetivo fácil para esta mujer, que evidentemente era una mujer ajena, que era lo que estaba prohibido en Israel. Fue tan tonto que con la noche negra pasó por la calle de ella y luego tan necio como para acercarse. O sea, que lo que quiere decir es que él mismo se expuso. Él se expuso al pecado. Ella no salió a buscarlo, él
O sea, como nosotros nos podemos acercar al pecado a través de la tentación del internet, del televisor, de tantas cosas. Sabemos cómo termina cuando alguien persigue la tentación. Porque la tentación, lo dijimos, no es un pecado, siempre la vas a tener. El problema es cuando uno le cae atrás a la tentación y la quiere alcanzar de lo que no hay, se expone a la tentación. Y yo no creo que mucha gente confiesa de haberse expuesto a la tentación. Una cosa es ser tentado y otra cosa es exponerte tú a la tentación. Dice bien claro que la noche es negra y oscura. Los hombres necios piensan que escondiéndose de Dios se esconden de sí mismos. Mentira. Primero no te puedes esconder de Dios porque Dios lo ve todo. Segundo, tú no puedes esconderte de ti mismo. Siempre vas a tener esa conciencia de que has hecho algo que no está bien, algo con que tú digas con tu boca que te libere, que te hace bien, sabes que te esclaviza y te ensucia. Ahora el versículo 12 al 13 y dice así, 10 al 12. Salió a su encuentro una mujer con aspecto de ramera y furtivas intenciones. Bullanguero y rebelde no paraba los pies en casa. Unas veces en la calle, otra en las plazas, junto a cualquier esquina estaba al acecho. Antes que podía llegar a esta casa, una mujer ajena le salió al encuentro. Aquí lo dice bien claro que ella no era una prostituta, sino que se vestía como. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las muchachas, cómo se visten. Porque estás dando con tu vestido un mensaje. Yo no soy un mojigato ni nada que se le parezca, pero hay veces que yo veo a muchachas, y a unas no muy muchachas, que fácilmente se pueden confundir con una prostituta, por la forma de vestido, por la forma de expresión, como dice aquí, bullanguera, escandalosa. No quiere decir que eso siempre sea así, pero hay personas que dan el aspecto sin serlo. Y eso es otra forma de pecado, de darle el mensaje de tentación a otra persona, tanto de un hombre como una mujer. Dice, está vestida, y si está vestida así, es porque se siente así, aunque no lo sea. O sea, su vestido exterior parece prometer lo que tiene dentro de su corazón. Habla de su forma de hablar, dice que no puede estar en su casa, que continuamente anda saliendo de aquí para allá, porque está lo que hablamos ahorita, está buscando, está exponiéndose voluntariamente a la tentación. Se está exponiendo inclusive a tener algún problema serio con alguna persona a quien ella le dio el mensaje equivocado. Y hemos visto cuántas cosas han sucedido a personas y que han sido de consecuencias inclusive fatales. Vamos al versículo 13 al 18 y dice así: lo agarró, lo besó y le dijo con descaro: tenía que ofrecer unos sacrificios de comunión y hoy he cumplido mi voto. Por eso he salido a tu encuentro deseando verte y te he encontrado. He cubierto mi lecho con colchas, con sábanas bordadas de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloe y cinamomo. Ven, embriaguémonos de caricia hasta mañana, deleitémonos de amores. La idea es que ella lo atrapó. Y esta es una descripción precisa de cuando están atrapados en una relación sexualmente inmoral. Ella está buscando, exponiéndose a la tentación, y él está loco porque lo atrapen. Y ahora luego los dos se sienten atrapados. Dice aquí en esta mujer que parece prostituta, pero que no era, y se aplica, vuelvo a decir, a mujeres y hombres hoy en día, que la persona inmoral desafía la situación, es imprudente. No solo sale a buscarla, sino que se expone, desafía a la otra persona
a caer y ser imprudente junto con ella, junto con él. Se expone, ofrece, y muchas veces con arrogancia, ofrece promesas para comerle la cabeza a la otra persona, sea del sexo que sea. Y fíjate que qué interesante, atención, hombres y mujeres. La mujer inmoral que Salomón pone como ejemplo no estaba en contra de la fe ni de la religión. Ella cumplía el código de Dios, la ley, cumplía con lo que Dios le pidió a Abraham, Isaac y Jacob. Dice aquí que ella acaba de ofrecer un sacrificio de paz. O sea que ella era una mujer religiosa, por lo menos lo creía, que vivía como a ella le daba su realísima gana, pareciendo que adoraba al Dios de Israel y servía al Dios de los cananeos. Ella finge la religión o la equivoca con sus prácticas asquerosas. Tenemos aquí, queridos hermanos, también nosotros, que tenemos fe, tenemos que saber si no somos un poco a veces como esa mujer. Porque esto muchas veces, inclusive, no va, inclusive fuera de la sexualidad. Le puedo poner algo que me sucedió una vez, ustedes no lo saben, yo algunas veces, yo pertenezco a la iglesia católica, apostólica, pero de rito griego, la iglesia metita, que es una de las 24 iglesias que pertenecen a la iglesia católica y dirige el Papa. Pero cuando hay fiestas de precepto de la iglesia latina o de la iglesia romana, que nosotros no tenemos en la iglesia griega católica, como yo me crié en la iglesia latina, en la iglesia romana, pues los días de precepto yo sigo la costumbre y voy a misa, aunque para nosotros no sea de precepto. La iglesia greco-católica no tiene días de preceptos, como los latinos, los romanos. Yo voy a misa y muchas veces casi siempre trato de ir a la misa, a la liturgia tridentina, porque me gusta la solemnidad de la misa tridentina. Y este día yo fui a este lugar a oír misa. Nunca se me olvida, había una señora que, pues sí, por cierto, volví el día de la Natividad de la Virgen y me la volví a ver dirigiendo la comunión. Veo a esta señora vestido hasta aquí de mangas largas, saya, hasta más abajo del tobillo, un velo, es totalmente comulgando. Y a la salida, a una pobre señora se le rompió el carro en la única puerta, en la única calle que había para salir. Y esta señora de las mangas largas, la saya larga, el pelo, le ha pegado una clase de insulto, hasta con malas palabras, a esta pobre mujer que se le rompió el carro. Que yo me bajé y le dije, óigame señora, su apariencia no va con su boca. Y nos pusimos a ayudar a la pobre mujer. O sea que esto no solo aplica a la sexualidad, sino que tenemos que ver que tenemos muchas veces damos un aspecto que priva de una religión, pero lo que tenemos dentro del corazón no va con aquella práctica que nosotros decimos que seguimos. Vemos cómo esta mujer había hecho sacrificios de paz. Muchas veces en los sacrificios de paz la víctima era comida por los sacerdotes y por el oferente. Así que le quiere decir que en su casa había buena comida. ¿Quién le iba a dar comida? De los santos. Y tenía que ser la mejor carne, eso lo dice Levítico 22-21. Miren ustedes cómo los santos también se puede usar para el mal. Le ofrece, una cantidad de confort, de cosas, le hace un ofrecimiento tremendo. Está escrito en el original, todo lo que ella le ofrece está escrito de una forma bastante fuerte que ni siquiera el español se puede traducir. Pero muy fuerte está escrito en el original. Vamos a ver del 19 al 21. Dice así: ven, embriaguémonos de caricias hasta la mañana, deleitémonos de amores, que mi marido no está en casa, partió para un largo viaje. Tomó consigo la bolsa del dinero y no volverá a casa hasta la luna llena.
Lo sedujo con muchos discursos, con el halago de sus labios lo provocó. Esto nos deja claro, si teníamos duda, que la mujer que hace esto no es una ramera, es una mujer casada. O sea que es doble, como hablamos ya en Proverbios, está convirtiendo uno de los dos pecados de muerte que había en Israel, adulterio y asesinato. Ella traicionó a su esposa, ella traicionó su voto matrimonial, ella traicionó la fidelidad a Dios, ella traicionó el sacrificio que ofreció ese mismo día al Señor. O sea, ella inclusive le mienta a él, el marido. Y esto es muy interesante porque se lo presenta como diciendo, yo no soy una prostituta, además tú no tienes conmigo ninguna obligación porque yo tengo un esposo ya. O sea, le estaba presentando todo extremadamente fácil. El marido se había ido por un largo viaje. O sea, el camino estaba totalmente abierto. Ella usó palabras y acciones para caminar con éxito a través de esta seducción. Ella tenía un objetivo bien elegido, un joven desprovisto de entendimiento. Tenía que estaba disponible para conocer. Era alguien que venía caminando, estaba muy asequible para poder enfrentarse con esa persona. Estaba vestida provocativamente. Mira como nos dice que era de carácter fuerte. Nos dice que era libre, pero libre en el mal sentido de la palabra, porque lo besó. Se hizo parecer una persona decente porque era religiosa, cumplía sus promesas. Le hace promesas de complacerlo todos los sentidos en la cama. Le presenta que hay un riesgo de que los encuentren porque era pena de muerte, que había un riesgo de que los encontraran muy bajo. O sea, le preparó todo el camino. El camino a la perdición es rápido. Ahora la subida, hermano, ¿cuánto cuesta? Bueno, el versículo 22 y 23, y dice así: al instante se marchó tras ella, como buey va al matadero, como ciervo atrapado en un lazo hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como pájaro que se lanza a la red sin percatarse que le costará la vida. Ahora, hijo, escuchadme, presta atención a los dichos de mi boca. Que no se descarríe tu corazón por los caminos de ella. No te extravíes por sus senderos, porque ha abatido muchas víctimas y eran fuertes todos los que mató. Su casa tiene rampas al Seol, que desciende a los astros de la muerte. La mujer presentada por Salomón aparentemente es una mujer muy difícil de resistir. Es por eso que anticipamos, nos damos cuenta que se fue tras ella con un joven sin cabeza, sin experiencia, alocado, le presentan un camino tan fácil, tan atractivo y tan rápido. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que terminó con ella en su casa. En nuestro caso hoy en día, queridos hermanos, solamente esa tentación puede ser vencida por la presencia de Jesús, por la frecuencia de la Eucaristía, por la frecuencia de la confesión. Pero aunque tú te confesaras todos los días y comulgaras todos los días, ¿sabes, hermano, cuál es el mejor los consejos? Aléjate de la tentación. Fuera de la tentación. Como decía Santa Teresa, entre santa y santo, pared de canto. Dice que al punto, no hubo retraso. La tentación fue urgente, repentinamente. Y Salomón ahora después viene a presentar las consecuencias de este acto. El joven sencillo eligió la excitación sexual, esperando el placer
con una mujer que era inmoral, pero él no tenía pensado el costo. Eso es lo que pasa con la inexperiencia y con alguna experiencia. No tenía en cuenta el costo que iba a involucrar. Él no se daba cuenta cuánto le iba a costar ese rato. Porque todas estas tentaciones te hacen tentaciones eróticas sin restricción ninguna, pero evitan el compromiso. ¿Y eso por qué? Porque lo único que puede hacer el compromiso es un amor verdadero. Y cuando no hay amor y lo que hay es esta atracción, que para colmo es pecaminosa, solamente ahí, queridos hermanos, lo que puede venir es atadura y pecado. La lección ya Salomón la había presentado. Ahora necesitaba una conclusión para resolver y para reforzar el principio. El padre una vez más le pide atención al hijo: atiende lo que te voy a decir. Salomón entendió, y él tenía experiencia en su vejez ya de eso, que el adulterio y la inmoralidad sexual comienzan en el corazón, no empiezan en las hormonas ni en ningún otro lugar. Esta inmoralidad sexual, queridos hermanos, comienza aquí, en el sentido de que el corazón es el que describe los amores y los deseos, tanto los más altos como los más bajos. ¿Y quién triunfa en el corazón? A quien más tú amas. Si amas más a Dios o si te amas más a ti mismo. A la vez que uno hierra y da el primer paso en este camino, queridos hermanos, resulta muy difícil desviarse de la dirección que has tomado. Es mejor evitarlo. Por eso le dice Salomón a su hijo que muchas personas que se creían fuertes han caído. Vamos a repetir lo que dice la palabra en otro lugar: el que ama el peligro perece en él. No fue así como ella presentó el asunto con las palabras finales de Salomón. Ella presentó camino a su casa como un camino de placeres, como un camino de pasarla bien. Salomón le dijo a su hijo que ese camino fue el camino al Seol, al infierno, al lugar de la muerte, al lugar de la oscuridad. La sabiduría nos enseña que las cosas no son muchas veces como se suelen presentar. Hermanos, rara es la persona que voluntariamente toma el camino al infierno y desciende al Seol voluntariamente. Muy raro. El poder de la tentación y el tentador radica en que oculta el final y tú no lo ves. Tú solamente ves el camino que parece hermoso, pero no ves el final. La sabiduría de Dios te revela cuál es el final. En esta época que el pecado se reviste de glamour, en que el camino del hedonismo y nos lo presentan en toda su forma, es bueno pedirle al Señor discernimiento para que siempre nos deje mirar el final. ¿Cuál es el final de ese camino que nos propone Hollywood y que nos proponen tantas personas, TikTokers y otras personas en el internet, que solamente presentan lo bello pero no presentan la miseria que hay detrás de todo eso? El Señor nos enseñó el final. Nos dijo: solamente hay dos caminos, uno estrecho y uno ancho. A la gente le gusta el ancho, pero el Señor dice: al final del ancho lo que hay es perdición. Le pido al Señor que a mí y a todos ustedes nos aparte de eso. Espero que les guste el libro de los Proverbios, un libro que es muy útil. Yo mismo no pensé que fuera tan útil para el día de hoy, porque hacía mucho tiempo que yo no hablaba de los Proverbios. Es un libro que no solo los enseña a ustedes, me enseña a mí también al refrescar toda esta enseñanza. Solamente me queda, como siempre, decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Les recuerdo nuestro viaje el 7 de noviembre, el 17 de noviembre, a Tierra Santa con el padre Javier Olivera Rabasi y con mi hermano
el gran apologista Santiago Alarcón. Vamos a estar todavía, se puede apuntar a algunos espacios todavía. Toda la información está en nuestro web apologeticasiloe.com. Perdón, me confundo con los webs que se parecen mucho. El web de la peregrinación se llama peregrinacionessiloe.com, con 2 S en el medio, peregrinacionessiloe.com. Ahí si van a la foto de nosotros, donde estamos nosotros tres, haz clic, baja la página, en el medio va a haber un cintillo que dice costo, que incluye, que no incluye, tiene un número de WhatsApp, tiene el email que me llega a mí. Toda duda, con mucho gusto, estoy aquí para contestarlas y para llevarlos a estudiar la palabra de Dios en el mismo lugar donde sucedió el asunto. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.